Así está bien, claro. ¿Desde? Sí. Ahí dos. Ya. Entonces, lo que hay que ver primero, cuando hablamos de tumores, tumor es una masa, ¿verdad? Algo que ocupa volumen. Y le decimos tumor porque generalmente es un determinado tipo celular. Cuando hablamos de tumores, o es benigno o es maligno. En el caso del estómago, estos son los más frecuentes, casi hasta el 99% de frecuencia. Y están los leiomiomas, que serían tumores del músculo, los lipomas, que serían a partir del tejido graso, y los pólipos. Los pólipos hay de varias clases, como vamos a ver. Entonces, el pólipo viene de la palabra de muchas células, proliferación celular, pero de momento está encerrado en lo que es un tumor benigno. Estos son los tipos de pólipos. Los más importantes, el adenoma. Y dentro de los adenomas, sabemos que la palabra adenoma viene de glandular, ¿verdad? De las glándulas del tejido. En este caso tenemos el plano, el tubular, el velloso. Cuando hablamos de estos dos, en realidad vamos a hablar también del intestino delgado y del colon. Hay tubulares y hay vellosos. Tubulares que solamente están en relación a la glándula pura, que vienen del conducto, y los vellosos, que es una verdadera proliferación del tejido superficial que tiene también vellosidades. Y hay un tercer tipo que es el mixto, túbulo velloso, un patrón tubular velloso. Son los tres tipos principales de tumores dentro de lo que es el tubo digestivo. Cuando hablamos de un problema maligno, el más frecuente es el carcinoma. Como viene del adenoma, entonces el adenocarcinoma. Es el tumor por mucho, llegando prácticamente al 90% de frecuencia. Los demás ya son secundarios, ¿no? Cuando hablamos de los pólipos no neoplásicos, como pueden ver, hay el hiperplásico, el amartomatoso, el inflamatorio y diríamos misceláneas, ¿no? El hiperplásico es solamente proliferación de células, ¿no? Entonces es aumento de la celularidad. El amartomatoso, estos son generalmente asociados a enfermedades congénitas, como el pólipo de Peutz-Jeghers o la poliposis juvenil o de las glándulas fúngicas. La enfermedad de Peutz-Jeghers viene con otros tipos de pólipos, incluso cutáneos, pueden ser en la boca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo un síndrome. No solamente en el estómago, también en el colon. La poliposis juvenil, similar, y los pólipos de las glándulas fúngicas. A veces en la endoscopía vamos a ver un aspecto empedrado, creo que hay una foto por ahí. Entonces, es una enfermedad polipoidea. Si queremos contarlas, no se puede porque son muchísimas. El inflamatorio tal vez es uno de los más frecuentes. Entre estos está el pseudopólipo, el heterotópico o el de retención. Estos están asociados a un problema inflamatorio, ¿ya? Las colitis, en el caso del estómago, las gastritis. Entonces,
se asientan y producen la proliferación de células, formando un tumorcito. Y los ectópicos, dentro de estos el pancreático ectópico, que es raro, es más frecuente tal vez en la mucosa del estómago, menos del 1%, y el de las glándulas de Brunner, en adenomiomas, más raros todavía. Y hay otros como los nodulares de la mucosa. Entonces, si hablamos de pólipos, observen la cantidad de patologías que podemos asociar solamente a hallazgo de ellos. Pero de eso no es su importancia todavía. Entonces, aquí están los tipos de pólipos. Y en realidad todos los tumores benignos, ¿no? Entonces, por mucho el pólipo es el más frecuente. Ahora se dice leiomioma. El leiomioma es asociado al resto del tumor digestivo. En el delgado es más frecuente el leiomioma que el pólipo epitelial. En el estómago es más frecuente el epitelial y el inflamatorio que el leiomioma. En el colon es más frecuente el pólipo epitelial. Y después vamos a buscar los demás. El heterotópico está en relación en el estómago a los tumores de Gis, al páncreas heterotópico o a las células que se llaman las productoras de ácido clorhídrico, ¿no? El síndrome de Zollinger-Ellison, por ejemplo. Entonces puede haber un pólipo heterotópico productor de ácido clorhídrico y las misceláneas. Entonces ese es lo más frecuente en tumores. No vamos a hablar de los demás porque son muy raros. Dentro de los malignos, lo que podemos decir que este es el principal problema, ¿ya? El cambio escalonado de la función celular, es decir, la enfermedad natural de lo que es donde se va a asentar el cáncer. Por supuesto tiene las propias características de una neoplasia, ¿no? Es un crecimiento anormal de células, es decir, que no son células normales, no son células características, y la invasión tiende a crecer, a salirse del lugar propio que le pertenece, es más, tiende a migrar, ¿no? A sembrarse a otros lados. Y otra característica entonces que es proliferativo, es invasor y metastásico, que serían los términos correctos, ¿no? Proliferativo, que tiende a crecer, invasor, que tiende a invadir estructuras vecinas, y metastásico, que tiende a sembrarse en otras estructuras alejadas. Yo creo que está de más. Esto va cambiando hoy en día por realmente el cambio que ahora ha surgido. Era muy difícil trasladarse entre continentes. Hoy en día es más accesible, más sencillo. Entonces esto cambia prácticamente cada año. Algunas cosas no han cambiado. Por ejemplo, la incidencia en Japón con el cáncer de estómago. Aquí también ahora está Estados Unidos. Intermedio en países de Europa está con tendencia a crecer, principalmente en la parte que es de España y todo eso. Ya no hay baja incidencia en Estados Unidos, ¿no? Ha vuelto a elevarse, y tal vez Canadá está con baja incidencia. Factores que incrementan el riesgo de padecer. Entonces, estos, principalmente para el cáncer gástrico, hay fuerte relación con antecedentes familiares. Entonces, papás, mamás, abuelos, es un factor de riesgo. Esas personas que han tenido cáncer gástrico, es probable que en la línea consanguínea también los siguientes tengan cáncer. La dieta sigue asociada a la dieta.
¿no? La rica en nitratos, por ejemplo, pues les decía que esto es variable. Antes era muy evidente que en lugares donde se comía carne roja, con seguridad encontraba cáncer gástrico. Hoy no tanto. Japón no es muy afecto, por ejemplo, a las carnes rojas, pero tiene alta incidencia de cáncer gástrico. Se cree que hay nitratos en otras partes de sus alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí es un factor que puede tomarse en cuenta. Las enfermedades congénitas o las enfermedades heredofamiliares, como la de Peugeger, por los familiares. Dentro de estos, entonces, puede coexistir un cáncer colorectal, por ejemplo, con un cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque tienen una asociación, un factor de riesgo común. Entonces, puede haber. El Helicobacter pylori en el cáncer gástrico está muy asentado. O sea, prácticamente el 80% se le ha atribuido a la inflamación que produce el Helicobacter pylori. Por eso su erradicación es importante. Gastritis atrófica, metaplasia, también asociadas al Helicobacter. Esto no es nada más que una parte de la enfermedad o de la historia natural del cáncer. Por ejemplo, la múltiple infección, inflamación y todo eso va a dar una atrofia de la mucosa. Y la mucosa atrófica no tiene la función normal. Si añadimos uno o dos de estos riesgos, lo más probable es que el paciente desarrolle cáncer. Lo mismo con las metaplasias, ¿no? Entonces, la enfermedad por reflujo, por reflujo biliar, que está constante dañando la mucosa, más el Helicobacter pylori, entonces es probable que este paciente a la larga desarrolle cáncer gástrico. La displasia ya es prácticamente un pregrado neoplásico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien, ustedes ven un paciente con estos diagnósticos, se impone un seguimiento más acucioso, más apegado, ¿verdad? Si estaban indicadas las endoscopías cada 5 o 10 años, a este tipo de pacientes hay que hacerle anuales, ¿no? Y si encuentran más lesiones, incluso semestrales, etc. Las gastrectomías o las cirugías, hemos dicho que también pueden producir lesiones ulcerosas y estas llegar a malignizarse. El tabaco se ha asociado con el cáncer gástrico, todavía es un factor importante para el cáncer gástrico. La enfermedad de Ménetrier, que también es una enfermedad hiperplástica de la mucosa del estómago. Dentro de estos, ¿no? Y hoy en día se les ha asociado también a los factores agresivos de los alimentos, los embutidos, los enlatados, todos los envasados tienen nitratos, entonces también son un factor de cáncer gástrico. ¿Cuáles nos favorecen en el caso del estómago? El ácido acetilsalicílico, el uso de la aspirina. Pacientes que tienen tratamientos con esto todavía han tenido bajo riesgo de cáncer gástrico con estos factores. Una dieta rica en frutas frescas y verduras, en realidad fáciles de digerir, ¿no? Entonces, y la vitamina C, con todas las propiedades que tiene la vitamina C, entonces se convierte en un factor que no apoya la proliferación de células, por tanto disminuye el riesgo de padecer cáncer gástrico. Si hablamos ya de malignidad, entonces hemos dicho que por mucho el carcinoma es el más frecuente. Entonces, en el caso del estómago es más del 90% el adenocarcinoma. Y acercándose al 4.5% está el linfoma. No son los dos más frecuentes por mucho, y el resto se va a dividir entre todos estos, ¿no?
Y el linfoma tiene características muy propias. En cambio, el carcinoma no hay donde perderse, como vamos a ver más adelante. De los benignos ya hemos hablado, están los pólipos. El pólipo es el más frecuente, vamos a encontrar estos, y en el resto del intestino los miomas. Su asociación con el Helicobacter pylori. El pylori es más frecuente en el antro y en el duodeno. Si hay cáncer, va a aparecer ahí, y lo más probable es que sea relacionado a Helicobacter pylori o las pangastritis. Todo el estómago involucrado. Entonces, no hay que olvidar la anatomía, ¿no? Pues la anatomía del estómago tiene que mantenerse en todo momento y ser inalterable a todos los cambios. Por ejemplo, las hernias del hiato o los reflujos biliares pueden ser un factor de riesgo. Además, la función propia del estómago hace que su medio sea agresivo, o sea, fuertemente ácido. Entonces, todo esto hay que considerarlo en cuanto a la enfermedad propia del cáncer gástrico. Nuevamente, este es el estómago, tiene mucha relación con el páncreas en la parte posterior, las vellosidades, su estructura, la curvatura mayor, la irrigación. En este caso hay que ponerle importancia a los drenajes linfáticos. Estos son territorios comunes, aquí principalmente en el territorio celíaco, de tener siembras metastásicas. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es la progresión? ¿No? Una célula anormal es el punto de partida. Hasta antes de esto va a haber todavía sucesos como la metaplasia o la hiperplasia. Pero cuando ya deja de ser una célula normal, o sea, estamos hablando de una displasia, entonces empieza la mutación genética. Entonces el objetivo es no pasar de la displasia. Ese es el principal objetivo. ¿Cómo empieza la mutación? A partir de un clono. Carras, etcétera, etcétera, los genes ya identificados en cualquier parte del estómago. Lo más importante son las características invasoras. El cáncer gástrico no es como los otros cánceres. Por ejemplo, en el colon tiende a las estructuras vecinas. En el recto lo más probable es que se vaya al útero, la vejiga, o viceversa. Tumores de útero, o sea, neoplasias uterinas, tomen el recto o la vejiga o los paramétros, etc. El cáncer gástrico no, ya, más bien tiende a metastatizarse, o sea, a salir fuera del estómago. Rara vez es invasor, pero cuando es invasor, sí es una etapa muy avanzada. Hemos dicho que el adenocarcinoma por mucho es el más frecuente. Tiene 3 patrones de crecimiento este tumor. Polipoide, es decir, que es un tumor que protruye hacia la luz. Ulcerado, que forma una úlcera bien localizada. O infiltrante, no se le ve, pero el cambio es por debajo de la mucosa. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Ya? Encontrarlos aquí. Entonces, este es un pólipo hiperplásico, es un pólipo benigno. Pero en su presencia puede haber una célula anormal, puede ser metaplasia, puede ser displasia, o puede ser ya un adenocarcinoma. Entonces, este pólipo, que era de características benignas, ha empezado la enfermedad natural del cáncer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacar pólipo que se encuentra, pólipo que hay que eliminar. Hay escuelas que dan el beneficio de la observación, ¿no? Observar si crece, si cambia.
Pero como pueden ver, este cambio es estructural, es microscópico. ¿No? Lo ideal es tener la pieza en la mano. Cuando ya es un adenoma, es decir, una proliferación del tejido muscular, el mucoso o glandular, entonces ahí están las células neoplásticas. Lo mismo, hoy en día se realizan las mucosectomías. Antes de los procedimientos endoscópicos estaban las resecciones gástricas, es decir, aquí ya se planteaba así. La úlcera crónica, peor, el hallazgo de una úlcera en el estómago, hay que tener en cuenta que tiende a aparecer en los bordes. Entonces las biopsias estarán enfocadas a los bordes, también al fondo y al tejido circundante. Ese es en las atróficas, todas las atróficas hay que hacer una biopsia randomizada porque puede estar en cualquier lugar, ya sea en los bordes, en el lecho, etc. En las verrugosas lo mismo que los pólipos. En los remanentes del estómago, este es intestino delgado, este es el estómago, esta es la anastomosis, y en la anastomosis está el pólipo. Entonces, siempre que se hace un control de una anastomosis, principalmente gastrointestinal, hay que prestar atención a los sitios de la anastomosis y siempre biopsiarlos, porque ahí puede estar el problema. Y el páncreas aberrante, que pues es prácticamente muy raro. Este es un pólipo, ¿no? Verrugoso, está justo en el pliegue del estómago. En realidad son dos. Entonces es difícil decir si aquí hay una célula neoplásica. Entonces, ¿qué se hace? Hay que sacarlo pues desde la base y mandarlo al microscopio. El microscopio nos dirá si hay cambios neoplásicos. Si hubieran cambios neoplásicos, hemos dicho que la lámina basal tiene que estar indemne y el paciente está curado. Pero si la lámina basal es la que tiene la célula neoplásica, entonces o hay que hacer una mucosectomía, una resección más amplia, o quitar la parte del estómago. Entonces esa es la conducta. Los japoneses han tratado de estadificar o clasificar el cáncer gástrico y lo denominan en incipiente, intermedio y avanzado. Es decir, que está empezando, que ya empezó pero no está muy avanzado, que ya salió de control. Le da el beneficio de la infiltración. Cuando está empezando puede estar hasta la submucosa, independientemente del tamaño o la metástasis. En el intermedio ya está tomada la capa muscular. Entonces es lo que les decía, para nosotros tiene que estar libre la lámina basal. La lámina basal. Si la lámina basal está libre, entonces esto hay que se queda en la polipectomía. Si la lámina basal está tomada, hoy hay la mucosectomía, antes ya era cirugía, ahora hay la mucosectomía. Si está más allá de la lámina basal, pues ya, o la mucosectomía nos dice que ya hay neoplasia, entonces ya es un intermedio. Aquí ya no hay nada que hacer, hay que sacar el estómago, ya esa parte. Y el avanzado hay que estadificarlo, hay que ver si se beneficia de la cirugía o no. O hay que hacer quimio o radioterapia. Entonces, este es el objetivo de la clasificación japonesa. Y está en relación sí o sí a hallazgos endoscópicos. Entonces, que la endoscopía es el estudio estándar para el cáncer gástrico. Todo el estándar. Hemos dicho entonces pólipo que se ve, pólipo que hay que quitar. Y ojalá solo esté limitado al pólipo. Entonces, retirando el pólipo, prácticamente el paciente está curado. Pero cada vez hay que hacer endoscopía y biopsias, endoscopía y biopsias para estar más seguro.
Pero si es un carcinoma ya ulcerado o una úlcera bien formada o sospechosa, entonces lo más probable es que haya pasado ya a la muscular. Esos son los términos. Entonces, no vamos a perder el tiempo haciendo una mucosectomía. Hay que hacer una gastrectomía total en este caso. Y la peor parte, la infiltrante, es aquel que está en la submucosa. Observen, la submucosa casi indemne. Y el cáncer ha ido por la submucosa. Este estómago es acartonado, es grueso, es muy identificable en la tomografía, y en la endoscopía no se distiende. ¿Ya? Generalmente vamos a ver atrofia y muy sospechoso, ¿no? Entonces, esta es la limnitis plástica que se denomina. Entonces, los japoneses hablan de esto. Esta ya es una clasificación actual, donde se le clasifica por el tipo 1, tipo 2, tipo 3. En el tipo 1 es protruyente, se ve ahí la lesión, que puede ser un pólipo tubular bilioso o mixto, o un adenoma o una lesión sospechosa del cáncer. En el tipo 2 hay el 2A, B y C. El 2A es plano pero protruye a la mucosa, el 2B es plano completamente y el 2C es ulcerado. Y el tipo 3 es totalmente ulcerado. Esto se llama crateriforme, ¿no? Forma de cráter. Entonces, este es un adenoma con una úlcera en el vértice, base amplia, cambio en la estructura. Observen, aquí están las velocidades o los pliegues, y aquí no hay. ¿No? Entonces, cambio en el alrededor. Este es el endoscopio, entonces se ha dado la vuelta, ¿no? Eso se llama retrovisión. Se ha dado la vuelta, entonces está en el fondo, cerca al diámetro. Entonces, es difícil ya. ¿Para qué se le va a hacer mucosectomía? Nada, esto ya es igual a gastrectomía. De momento es un adenoma. De momento es un adenoma. Pero puede ser un adenocarcinoma. Pero ya hay que hacer la gastrectomía, y en la cirugía ya hay que buscar cambio de entrada. Antes de entrar. Este es un 2A. Esto se llama NBI. Es una luz del endoscopio. Observen, esto es sin esa luz. Es una luz especial, una ropa illumination se llama. Que cuando se activa esta luz, observen las características celulares. Entonces nos está mostrando que el patrón alterado es toda esta parte de esta lesión. Entonces quizás haya que hacer una mucosectomía extensa o plantear también la gastrectomía. Aquí algo que parece normal y que solamente hay una lesioncita ahí ya cicatrizar de una úlcera normal. Con esta imagen vemos que no es así. Este patrón celular no es típico del estómago. Esa es la ventaja de este. ¿Qué diríamos? De este avance en la tecnología, ¿no? Antes teníamos que teñir y había que pasarle contrastes y todo eso y volver a rehacer la endoscopia. Hoy no, se aprieta el botón y tenemos esto. Esta es otra lesión. Está ulcerada, pero metida, ¿no? Socavada. Entonces esta es una C, 2C. Aquí los cambios pueden estar aquí en el borde o en el fondo, en la superficie. Entonces, ¿qué va a hacer el endoscopista? Biopsiar. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. De las circundantes. Si estas son ya positivas, ni hacer la mucosectomía, directamente plantear la gastrectomía. Todo el resto del estómago está casi normal. Este es amplio.
Y aquí ya no hay donde perderse, ¿no? Entonces esto se describe como una úlcera crateriforme, grande, bordes elevados, superficie necrosada o necrótica, como una úlcera necrotizada, con fibrina. Esto se llama sucia, ¿no? Una úlcera sucia, un patrón sucio. Este es un adenocarcinoma. Y por la forma, como ya hemos visto, la progresión natural, lo más probable es que haya metástasis. Entonces cambia el panorama en el paciente, en el estudio. Si el colega no maneja cáncer gástrico, tendrá que solicitar o apoyar o referir o transferir. Y lo peor, la familia, ¿no? Hay que involucrar o puede o no involucrarse en la familia, etc. Entonces aquí apenas empieza el problema. Si nosotros sospechamos o vemos ya que es un cáncer probablemente avanzado, entonces hay que estadificar. La etapa 0, etapa 1, generalmente aquí hay que considerar al final esta es una clasificación, si es de 2 centímetros, etcétera, etcétera, hasta donde se ha ido. Y estadificarlo quiere decir ver en qué estadio se encuentra, es decir, la clasificación T, N, M, tamaño, neoplasia y metástasis, ¿no? Perdón, tamaño, ganglios y metástasis. Entonces, esto no es tan importante. Entonces, esto es lo más a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? El estadio. Entonces, por el tamaño, por todo eso, lo más probable en un estadio temprano, estamos hablando de 1, lo más probable es que esté limitado a los planos superficiales. Puede haber alternativas de tratamiento. Pero desde aquí, de la submucosa hacia abajo, hasta la lámina basal, hacia abajo, hasta la muscular, ya es un estadio avanzado. Gastrectomía. Si hacemos la gastrectomía en cualquiera de estas etapas, hay que ver si no hay ganglios. Nada más. Con 10 ganglios se considera etapa estadio 4, es decir, incurable. Entonces hay que darle otras cosas. Como pueden ver, no hay mucho avance o que ofrecerle al paciente con cáncer gástrico, por lo menos invasivo. No hay mucho por hacer. Cosas paliativas, la sobrevida es pobre a 5 años, ¿no? Entonces es difícil. Entonces aquí está el in situ, generalmente es una displasia. El T1 no invade la lámina propia y el T2 se va hasta la muscular. Entonces hemos dicho que hay chance de curarlo en in situ o T1, sin ganglios, N0, por supuesto sin metástasis. Ese es el estadio. Otros avanzan un poquito por el tamaño y todo eso, pero no va a pasar más de... Si se le hace una cirugía radical y solamente está en la muscular, ¿ya?, o en la serosa, puede que se beneficie de una cirugía agresiva, ¿no? Todo el estómago, todos los ganglios, todo el aumento mayor hay que sacar, irse hasta el esófago, etcétera, etcétera. Entonces, esa cirugía agresiva más o menos es el estadio 2A. Entonces, puede que el paciente vaya bien, sin ganglios y sin metástasis. Pero si ya está más tomado o hay ganglios o hay metástasis, la sobrevida es pobre. No hay mucho que ofrecer. Ni la quimio, ni la radio, no le va a ayudar. Entonces, por más que le clasifiquemos, aquí está el límite de si el paciente va a ir bien o no.
que sería la lámina. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Como es poco que hacer, cuando ya está declarado el cáncer, es mejor atacar en su forma polipoidea temprana o en su forma de lesión primaria. En los lugares de alta incidencia, entonces Japón, como está llevando ahorita la lista, Estados Unidos, ¿qué hacen? Han bajado de 40 años a 35 años. Antes, a los 40 años, se estaba obligado el paciente a hacerse una endoscopía recomendable. A partir de los 40 años, cada 5 años o cada 10 años. Si tiene antecedentes familiares, por lo menos cada 5 años, si es que no es cada año. Si hay otras lesiones, como hemos encontrado, la atrofia, el Helicobacter pylori, imposible de erradicar, etc., o ya tiene anemia, es mejor hacer endoscopías seriadas, dependiendo de las lesiones, cada 6 meses, cada 3 meses, etcétera, etcétera. Y llegando a espaciarles después a cada año. Esto sin ningún hallazgo de células neoplásicas, o sea, solamente control. El paciente tiene que ir a su control cada año. Siempre jugar con los factores asociados. También se le ha asociado al grupo sanguíneo al cáncer gástrico. Gracias a esto ha entrado casi todo el norte de África a la incidencia, ¿no? La cloridia, el tabaquismo, las lesiones que he especificado. Entonces, a estos pacientes, ¿qué hay que hacer? Es el screening de cáncer gástrico temprano. Es el screening de gástrico temprano, endoscopía temprana, a los 40 años, por lo menos. En nuestro medio, 40 años está. Si hay otras manifestaciones sin endoscopía, pérdida de peso, dolor, anorexia, vómitos, sensación de plenitud, come ya está lleno, ¿no? O hemorragia digestiva macroscópica, melenas, por tanto va a desarrollar anemia, disfagia, ¿no? O sangre oculta en heces, microscópica, entonces es sospechoso de cáncer. Entonces, ¿qué hay que pedir? Endoscopia. Antes se hacía la radiografía con contraste, ¿no? Entonces se le daba el bario y se observa ahí las lesiones, la imagen del dedo señalador, un montón de cosas bonitas que hoy en día ya no se utilizan. ¿Qué se hace? Gastroscopía. Endoscopía. No hay mejor estudio que la endoscopía en este tipo de pacientes. Esta era la radiología antes, ¿no? Entonces, aquí está el estómago y aquí hay la imagen del dedo señalador, ¿no? Entonces, se mete la lesión. Está señalando la lesión que está aquí. Hoy en día ya no se hacen estos estudios. Aquí ya más de cerca y observando bien, entonces hay cambios en el epitelio, cambios en la luz. Observen aquí el estómago no tiene esta forma. Aquí ha perdido su forma. Y apenas pasa el contraste por el píloro. Entonces un cáncer avanzado a nivel de antro. Tal vez algunos todavía toman esos estudios. La tomografía es mejor en todo caso que este estudio. En la tomografía vamos a encontrar lesiones bien sugestivas o hallazgos sospechosos, ¿no? Infiltración este es el estómago, infiltración de la pared con un ganglio grande y satélite. Nosotros usamos la tomografía para estadificar. Ese es el estadio nada más. La endoscopía va a ser el diagnóstico. Y con la tomografía veremos, aquí hay un ganglio grande. Entonces ya es un estadio 3, por lo menos 3 años. O sea que ya está
más para otros procedimientos. Si no hay nada más, como pueden ver en la tomografía, aquí la imagen es de un solo ganglio, que hay otro ganglio. Entonces se puede todavía hacer una resección, quimioterapia y radioterapia. El objetivo ahora es vaciar y encontrar los ganglios. Aquí son bien pequeñitos que la tomografía no va a encontrar. Generalmente son de menos de 5 milímetros. En la cirugía hay que buscar por lo menos 20 ganglios. Y de esos 20, el patólogo nos tiene que decir cuántos hay metástasis. Si dice más de 10, es una estadia avanzada. Esta es otro cáncer, ¿no? Observen los cambios en la mucosa y la lesión ulcerada con fibrina. Ha debido de sangrar esta lesión ulcerosa. Otro cáncer. Lesiones ulceradas con hemorragia reciente y lecho sucio, fibrina y necrosis. Ese es un cáncer. Entonces hay que estadificarlo, hacerle una tomografía para ver si tiene ganglios o metástasis o ya ha infiltrado tejidos circundantes. ¿Cómo se trata? Una gastrectomía parcial, una gastrectomía total, dependiendo al lugar de la úlcera. Si no ofrece curación, se puede hacer una quimioterapia. ¿Qué va a ser? Paliativa. No hay. Entonces, dependiendo al lugar, si es en antro, se puede plantear una hemigastrectomía o por lo menos una subtotal ampliada, ¿no? Dejando un remanente del estómago. ¿Cómo se va a solucionar? Con una Billroth en este caso, ¿no? Una Billroth 2. No olvidar los órganos vecinos, el vaciamiento ganglional. Aquí está el pouch y se está subiendo una asa de intestino. Lo mismo. O una Y de Rux. ¿No? Entonces, en este caso, una gastrectomía total con esófago y ayunostomía, terminó lateral, más y ayunostomía, terminó lateral distal. Este es el. Y esto es una Y de Rux. Esto ya. El linfoma, 4% de los cánceres, ¿no? Es decir, después del adenocarcinoma o el carcinoma, el otro tumor importante es el linfoma. 4% de los cánceres y más del 95% es no Hodgkin. El otro 5% es Hodgkin. La celularidad más frecuente es la tipo B y el origen, las células, también se ha asociado al Helicobacter pylori. Ustedes ya dominan el linfoma es Hodgkin, no Hodgkin, células tipo A, B, C, etcétera, etcétera. Las células del anillo de sello, ¿cierto? El linfoma de todos los cánceres, a veces es mejor el linfoma porque es más controlable. ¿Ya? Sí responde a la quimioterapia, responde a la radioterapia, principalmente a la quimioterapia. Lastimosamente no es muy frecuente en el estómago. ¿Ya? Pero entre adenocarcinoma y linfoma, ¿qué pasa el linfoma? Porque puede responder, el paciente puede tener una buena sobrevida a los 5 años. Este es el esquema, más o menos. Entonces sí puede regresar, como pueden ver. Se puede controlar el linfoma y hay que hacerle a partir de esto un seguimiento estricto. Y aquí todavía hay opciones, quimioterapia y radioterapia. Puede también responder, generalmente responde el linfoma. Preguntas. Entonces el examen, tentativamente, creo que alcanzamos a hacer todavía
por lo menos ordeno, ¿no? La vía biliar. Va a ser mucho dolor. Pero en el temario está hasta vesícula. Pero de que iba a ser esta Lo deja para el otro, el cuarto. El cuarto daríamos ¿Qué? hígado, vesícula, vías biliares, Cáncer. páncreas. Mejor. Y el final todo. Entonces duodeno es para este, ¿no? Duodeno no es prácticamente duodeno está más hacia vías biliares, porque ahí bajan las vías biliares. Doc, y para el final no selecciona los temas. Todo, todo. No, no todo. Puedes seleccionar algo, Doc. Todo lo que sí es poquito. No es Varias de estómago, intestino delgado y intestino grueso. todo de la Puede pensarlo Doc, y luego lo negociamos. La otra es clase. Ya está, vamos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.